Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo en que estamos sumergidos en el Antiguo Testamento, específicamente en el primer libro de Samuel, y estamos siguiendo la aventura de ese pueblo que le pidió rey a Dios, que Dios dijo, no me están eligiendo a mí, sin embargo les voy a dar rey. Y les dio un marco, ¿sí? En la boca de Samuel para ser instruidos por lo negativo y por lo positivo, y para que ellos supieran que a pesar de todo el verdadero rey, a pesar de tener un buen mozo, alto, guerrero como resultó ser Saúl, el verdadero rey de Israel era el Señor Jehová, ¿sí? Bien, y seguimos, no encontré otro título, vamos a seguir con las guerras de Saúl. En tal caso, Guerras de Saúl 2, porque fue el nombre también del capítulo anterior. No todo es guerra, pero algunas de las guerras que van a aparecer ahora en el final del capítulo 14 y en el 15 van a ser guerras de otro tipo, ¿sí? Muy bien, uno con lo de ayer, 14-15, en ese momento, en ese casi episodio chiquito que dio comienzo a la gran guerra, a la gran batalla, por lo menos, que es cuando Jonatán, el hijo de Saúl, y su escudero se meten y hacen un desastre ahí, matando a 20 hombres que estaban apostados. Y entonces dice que el pánico, 14-15, el pánico cundió en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló, señal de Dios. Y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Ahí estaba Saúl con sus hombres, ¿sí? Él, desde el tiempo que estaban amedrentados y no sabían que Jonatán había tomado la avanzada de la mano de Dios. Saúl dijo entonces a los soldados, pasen revista, a ver quién de los nuestros falta. Claro, y si alguno de los nuestros hizo esta revuelta. Así lo hicieron y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. Ahías era el sacerdote que estaba oficiando en ese momento. Paréntesis, los paréntesis que ponen los cronistas. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, ¿sí? Después vamos a hacer una acotación con respecto a esto, pero más adelante. Pero mientras hablaban, el descontento en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote, no lo hagas, que no trajera el arca. Parece que no hace falta porque la batalla va perfecta. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Muchas veces en las guerras que tenemos en el Antiguo Testamento ha sido eso, y me hace pensar la enseñanza espiritual de cuando se desbarata el campo del enemigo. Estaban avanzando con Jonatán y su escudero en el nombre de Dios, y lo que pasaba en el otro lado de la batalla es que se mataban unos a otros. Se desbarata el campo del enemigo. Creo que vale la pena tomarlo en sentido espiritual. Al llegar, no esperen que era para arriba, así libró. Así, bueno, entonces, y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven.
De manera que ya Saúl había ganado una primera batalla, pero esta venía de una manera diferente. No venía por avance de él, sino venía por el avance de su hijo. Versículo 24, estamos en capítulo 14, 24. Los israelitas, acá viene otro incidente, pero muy importante. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Él se tomaba todo el mérito. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y lo llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro. ¿Podemos imaginar? Por favor, las lecturas bíblicas hay que hacerlas con toda la imaginación. Pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color del rostro cuando probé un poco de esta miel. Así que esa iluminación había sido simplemente volverle el color al rostro. Imagínense, si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo, cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín. La sugerencia esta que les había dado Jonatán, ¿no? Él nos dijo: desobedezcan a mi padre, pero dijo: lo que hubiera sido si mi padre hubiera actuado con sabiduría. Entonces, ¿qué hicieron? Exhaustos, echaron mano, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron y sobre el suelo, y se comieron la carne con todo y sangre. Sangre no podían comer los israelitas, porque eran las indicaciones que Dios había dado allá en el desierto. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. Recuerdo cuando yo leía esto, decía: bueno, ahora agarró y los degolló. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. No, si de vez en cuando Saúl tenía sentido común y ubicación, ¿sí? Había aflojado de esa idea tan terrible de dejar a sus hombres muertos de hambre. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Aquí tenemos otra punta, otro hilo en el cual él reaccionaba. Hacía poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo estaba reinando, no hay datos. Sin embargo, de vez en cuando, como que se ubicaba en realidad lo que era quien tenía la verdadera autoridad, el Señor y después él. Ese fue el primer altar que levantó y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos, antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios. ¿Lo dijo Saúl? No, intervino el sacerdote. El sacerdote que estaba ahí intervino:
justamente. Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Saúl habrá pensado, ya Dios no me habla más. Así que Saúl dijo, todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que, aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Bueno, ahí también se iluminó en entender que Dios no contestaba porque había habido algún pecado. En ese caso lo que había sido era una desobediencia al rey. Nadie se atrevió a decir nada, claro, si todos sabían lo que había hecho Jonatán. Les dijo entonces a todos los israelitas, pónganse ustedes de un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haz lo que te parezca mejor, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, al Señor, Dios no está la oración, dice Dios de Israel le rogó que le diera una respuesta clara. ¿Cómo? Como había hecho antes Samuel, con suertes, echando suertes, la forma en que buscaban la voluntad de Dios. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás, todos los soldados, quedaron libres. Entonces dijo Saúl, echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo, cuéntame lo que has hecho. Es verdad que yo probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Así era valiente. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le explicaron. Acá había, es tan bueno este relato como tantos otros relatos de la Biblia, de mostrar, es decir, actitudes de integridad. Los soldados se podían haber quedado callados, quedaban bien con el rey y él mataba a su hijo. Los soldados le replicaron, ¿cómo va a morir Jonatán siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Valientes, pero no eran valientes de corajudos nomás. Estaban convencidos de lo que dijeron. Con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Porque quizás Saúl quizás se olvidó de que él estaba muerto de miedo con sus hombres mientras los otros estaban envalentonados. Y por la valentía de Jonatán y su escudero, recién ahí fue que los otros se llenaron de temor. Bien. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, todos estos hechos y otros que no tenemos acá relatados, Saúl luchó también contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía. De manera que todos estos primeros, hoy no pedí mapa, pero ya vamos a tener otros. Los moabitas, los amonitas y los edomitas estaban todos del otro lado del Jordán y del Mar Muerto, ¿sí? Pero eran los enemigos que todo el tiempo estuvieron atosigando a Israel. De manera que estas primeras luchas de Saúl vencieron, por lo menos contuvieron, los alejaron, pero dice, incluso a los filisteos y a todos los vencía, haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Los amalecitas eran aquellos que estaban en la frontera con Egipto y casi no dejan pasar al pueblo cuando iba avanzando hacia la tierra prometida. Fueron las primeras luchas que hubo, fueron contra los amalecitas. De manera que esta campaña de Saúl fue extraordinaria. Pero tuvo que tener escalones de obediencia a Dios
antes que él pudiera llegar a hacer esta campaña victoriosa. Termina el 14, acuérdense, en capítulos 13 y 14 de un contenido muy importante. Hay un pedacito más del 14 de la familia de Saúl. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, una llamada Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, de manera que el general del ejército era su primo. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. De manera que hasta acá, hasta el 14, lo tenemos como un estratega. Salvo esos primeros traspiés, porque todavía no entendía la obediencia a Dios, hizo una campaña extraordinaria. ¿Sí? Capítulo 15. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Pon atención al mensaje del Señor. Ya se lo había dicho, cuántas veces se lo había dicho Samuel, pero ese papel del profeta, volvía y hacía recordar. La idea de recordar, bueno, ahora tenemos nosotros la palabra de Dios para recordarnos lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha dicho, lo que Dios espera. Le vuelve a recordar eso, así que pon atención. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. Acá está lo que contaba recién, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengáis compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Estas terribles matanzas que hoy día nos impresionan, pero eran el juicio de Dios, hecho realidad. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telaín. Eran 200.000 soldados de infantería, más 10.000 soldados de Judá. Acá voy a hacer la aclaración esta. En los otros capítulos que leímos hablaba de los de Israel. Acá habla haciendo distinción, que había soldados de Judá. ¿Se acuerdan que cuando se dividió después de Salomón, del primer rey después de Salomón, de Roboam, Israel quedó al norte con el gran territorio y Judá al sur? De manera que los expertos que saben dicen que estas expresiones de en un momento decir Israel, un grupo de Israel y otros de Judá, indican que quien unió todos los documentos que habría sobre estas guerras y sobre este tiempo, quien finalmente lo hizo como primer libro de Samuel, era después de la división, después de Salomón, que estaban juntando todo, compilando todo el material para poder tener un libro que fuera Samuel y Saúl y los comienzos de David. Bien. Luego, junto a todos esos, se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Si miramos las referencias, en el libro de Números hay detalles de esto que había pasado. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera con Egipto. Ese era el lugar donde estaba la ciudad de Amalek. Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada.
Después de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Sí, es el criterio de los seres humanos, ¿no? Pero Dios había mandado eso. La palabra del Señor vino a Samuel. Samuel estaba acostumbrado que el Señor le hablaba y él siempre escuchaba. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. ¿A él? Si no entiendo mal el español, dice se erigió un monumento. ¿Habrá dicho un monumento a Saúl, el vencedor de los amalecitas? Luego dio una vuelta y continuó hasta Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido todas las instrucciones del Señor. ¿Y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugido de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. Todavía no había sido su Señor, ¿eh? Pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Todavía su conciencia estaba cauterizada. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Al Señor le ofende la desobediencia. Versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl, he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados, qué lindo echar la culpa a los otros, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Dos veces dice al Señor tu Dios. Así que era el Señor del profeta. No llegó a ser el Señor. Samuel respondió, y acá en esta traducción lo tengo con forma de poesía. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Pasemos a nuestro tiempo. Esto es un golpe a la religiosidad de los cristianos, de los que dicen que obedecen al Señor tu Dios, el Dios del otro. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué pocos capítulos va durando Saúl. Sin embargo, falta todavía. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel.
Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró al borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, Él, que es la gloria de Israel, no miente ni cambia de parecer, pero no es hombre para que se arrepiente. El relator había puesto antes que Dios dijo que se había arrepentido, ¿no es cierto? Es poner en la boca el hecho de que Dios había dado una oportunidad, no es que Dios sabía. Desde el principio Dios sabía que Saúl iba a fracasar. Le estaba dando al pueblo lo que el pueblo quería. Y en realidad lo estoy pensando ahora, el Señor lo que eligió, un guerrero que resultó fantástico. Vencedor, pero como el que más. Pero no podía obedecer al Señor. Entonces no es que Dios se arrepintió. Esa es la manera humana de explicarlo, ¿no? Porque acá el profeta es el que dice que no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Tu Dios, otra vez al Señor tu Dios. ¿Qué hizo Samuel? Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, claro, faltaba algo terminar, dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda, que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí, en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá. Ramá era uno de los lugares de santuario, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl, en la provincia en la tribu de Benjamín, ¿no? Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl. Diríamos en argentino le hizo la cruz, pero fíjense, nunca más volvió Samuel de ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. No había muerto todavía, la de capítulos que tenemos con Saúl reinando. Y vamos a ver lo que va a ser la decadencia de Saúl, ¿no? El profeta hizo todo, lo alertó, le enseñó, le dijo lo que podía pasar, pero falló, no el profeta, Saúl falló en la obediencia a Dios. Y eso que tenía semejante profeta que estaba indicándole el camino y recordándole. Vuelvo a pensar que la Biblia en este tiempo nos recuerda lo que el Señor quiere: obediencia, integridad. De manera que también Samuel hizo eso que habíamos leído en el capítulo 12, ¿no? En el capítulo 12, sí, donde dijo que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. Así que aun cuando le anunció y desapareció de la vida de Saúl y del centro del reinado, entonces igual hizo duelo y habrá seguido orando por él. Impresionante todo esto, impresionante. Y llegamos al capítulo 16, de manera que tengamos expectativa por lo que sigue ahora. Seguimos mañana, que Dios los bendiga ricamente.